Hola hermanos y hermanas, familia cristiana, ¿cómo están? Bienvenidos y feliz año nuevo 2024. Les declaro bendecidos y completos en Cristo Jesús el resucitado. ¿Cómo están hermanos? Bien, yo aquí contento, feliz, siempre con la gracia de Dios, siempre bendecido con toda bendición. Siempre protegido con la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Todo bien tranquilo. Bien hermanos, hoy les traje un nuevo video que es muy importante y no se lo pierdan. Bien hermanos, antes de iniciar con el tema, oremos a nuestro Padre Celestial. Padre mío todopoderoso, te damos las gracias por mantenernos sanos y buenos de salud y siempre bendecidos con toda bendición espiritual. Gracias, Padre, por permitir seguir difundiendo tus palabras, que son una bendición para tus hijos espirituales, y de seguir llevando la luz sobre las tinieblas y ser alumbrados según tu voluntad. Padre, te agradecemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Rey Jesús, el resucitado. Amén. Abba, Padre. El tema de hoy inicia con una pregunta. ¿Qué hay que hacer para convertirse al cristianismo? Muchas personas se han preguntado, ¿qué debo hacer para convertirme al cristianismo? Primeramente, debemos entender el significado de la palabra conversión. ¿Qué es conversión? Es transformarse en algo, hacer que cambie alguien o cambiarse uno mismo, o cambiarse de religión y pasar de un sistema a otro. Bien, hermanos, adentrémonos en las palabras de verdad por el Evangelio de Pablo. Según por revelación de Jesucristo, el resucitado, al apóstol Pablo, quien nos dejan de entender que hay dos conversiones a Cristo. 1. Convertirse a Jesús de Nazaret, que esto es antes de la cruz. 2. Convertirse a Cristo Jesús el resucitado, que esto es después de la cruz. Hoy en día existen diversas conversiones en todo ámbito cristiano, de diferentes denominaciones, como ya conocemos, y que están relacionados con la conversión a Jesús de Nazaret. Esta conversión trata con tu carne, o sea, con tu cuerpo físico, de esforzarse, de seguir los pasos de Jesús de Nazaret, de tener fe en Jesús, de arrepentirse de los pecados, de bautizarse en agua y recibir el don del Espíritu Santo. Este tipo de conversión en Jesús de Nazaret presenta con un espíritu de miedo. Ven al diablo, piensan que el mundo se va a acabar. Cuando se conviertan a Jesús de Nazaret, se manifiesta con un cambio emocional negativo. Comienzan a llorar, se sienten culpables por los pecados que hayan cometido en su vida anterior y sienten celos, pero con ira. Y esto es con un espíritu que presenta la conversión judía en Jesús de Nazaret. El apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles,
nos presenta la otra conversión en Cristo Jesús el resucitado. Pablo nos revela en su carta. Bien, hermanos, les invito a leer en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 4 al 5. Vuelvo a repetir, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 4 al 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 4 al 5. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pablo aclara exhortando a los gentiles corintianos y le hizo esta pregunta: ¿por qué reciben al otro Jesús y no reciben al Jesús que yo presento? Al Jesús que Pablo presentaba era después de la cruz el resucitado. Esta conversión trata con tu espíritu, o sea, la nueva creación espiritual. Bien, hermanos, les invito a leer en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Vuelvo a repetir, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Aquí vemos claramente dos tipos de conversiones diferentes. El primero es convertirse a Jesús de Nazaret. Y esta conversión trata con tu cuerpo físico y es con un espíritu de miedo. Y era específicamente para el pueblo judío. Y esto se hacía antes de la cruz y está dentro del viejo pacto. Un pacto con defectos, un pacto de imperfección. Y el segundo es convertirse a Cristo Jesús el resucitado, que trata con tu ser espiritual. Y es con un espíritu no de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y es para vosotros los gentiles. Y esto es después de la cruz, y está dentro del nuevo pacto, un pacto de perfección que nos lleva por el camino nuevo y vivo. El punto céntrico de esta conversión en Cristo Jesús el resucitado se requiere como base escuchar, entender las palabras de verdad por el Evangelio de Pablo, creyendo y confesando por la fe que nos dio Jesucristo, porque Él es el autor y consumador de la fe. Por consecuente, entramos en deducción. Pablo, el apóstol de los gentiles, nos revela al respecto de la conversión en Jesús de Nazaret, que es una falsa conversión y que viene de otro apostolado. Pablo nos quiere decir al respecto de la conversión en Jesús de Nazaret, que no es
para el pueblo gentil, sino para el pueblo judío, que los apóstoles de Jesús no estaban de acuerdo con las enseñanzas de Pablo y no les creyeron y empezaron a judaizar al pueblo gentil, que los apóstoles prevaricaron del verdadero evangelio de Pablo. Por lo tanto, Pablo los tildó diciendo: bien, hermanos, les invito a leer en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 13 al 15. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 13 y el 15. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos el 13 y el 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pablo los llamó falsos y culpables a los 11 apóstoles de Jesús de Nazaret por esta falsa conversión, que es para la carne y no para el espíritu, porque la carne para nada aprovecha. Veamos algunas prácticas al respecto de esta falsa conversión. Prohíben: no te vistas así, no comas esto, no hagas esto, etcétera, etcétera. Estos son mandamientos de hombre. En esta falsa conversión se manifiesta como revelaciones engañosas, poderes engañosos, que vienen de parte de Dios por no haber creído a la verdad del Evangelio de Pablo. Bien, hermanos, les invito a leer nuevamente en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 10 al 12. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 10 al 12. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 10 al 12. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Está claro como el agua. Bien, Pablo nos hace ver la verdadera conversión en Cristo Jesús el resucitado. Nuevamente, hermanos, leamos pues en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos del 16 al 19. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos del 16 al 19. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos del 16 al 19. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo misma por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Pablo nos hace entender acerca de esta verdadera conversión en Cristo Jesús el resucitado. Esta conversión trata con tu espíritu, o sea, con tu hombre interior, y no con tu carne, que es tu cuerpo, el hombre exterior, viciado y contaminado por el pecado y con deseos engañosos, que dejó o que quedó el pecado de Adán. Esta conversión está regida por una ley espiritual, o sea, por la ley de la fe y no por la ley del pecado. Jesucristo, con una sola ofrenda, nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Por lo tanto, estamos muertos al pecado y vivos en Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. ¿Por qué? Porque estamos muertos al pecado. Si a Jesucristo o a Cristo conocimos en la carne, ya no le conocemos así. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas se hicieron nuevas. Y esto proviene de Dios. Dios en Cristo estaba reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándolos en cuenta, al hombre sus pecados, y nos encargó a vosotros o a nosotros la palabra de la reconciliación. Bien, debemos de entender qué es reconciliación. Bien, entendamos con un ejemplo. Veamos una pareja recién casados. Por un tiempo viven contentos y felices, llenos de amor, y paz y comprensión. Por un tiempo. Y por X motivos se separan, se pelearon. Y de un tiempo la pareja decide volver donde su esposa, pidiendo perdón. Y la esposa lo concede por el amor, por el inmenso amor o misericordia que tuvo a su pareja. Lo perdona. Y vuelven a tomar su relación como esposos contentos y felices. Y esto se llama reconciliación. Dios nos explica acerca de la reconciliación. Dios tuvo una relación previa contigo antes de la creación del mundo. El primer Adán pecó y el postrer Adán vino a esta tierra y que todos tus pecados te quitó, te perdonó y no tomó en cuenta a nadie de sus pecados. Y Dios nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios nos dice, reconcíliate conmigo. Y Dios no pide arrepentimiento,
porque Dios lo hizo todo por nosotros en la cruz, derramando su sangre preciada. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Así es que Dios nos dice: ven aquí, hijo mío, reconcíliate conmigo. No tengas miedo, porque ya está saldada la cuenta. Acércate, hijo mío, porque tú eres el elegido, el predestinado, porque tú eres una nueva creación espiritual. Por lo tanto, la conversión correcta es que tú escuches, entiendas y creyéndolas que tú eres ya perdonado de tus pecados y que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Bien, hermanos y hermanas, leamos pues en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos del 19 al 20. Repito, en el Nuevo Testamento, el libro Los Hebreos, capítulo 10, versículos del 19 al 20. Hebreos capítulo 10, versículos del 19 al 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. La carne que se puso Dios es Jesús de Nazaret, el velo que no deja ver más allá el verdadero evangelio de Pablo o el evangelio de Jesucristo. Hoy en día el cristianismo se quedaron viendo el velo y no ven el camino nuevo y vivo que es en Cristo Jesús el resucitado. Jesús de Nazaret en los días de su carne, o sea, cuando estaba en vida cumpliendo la ley del pecado. Jesús dijo: el que ponga los ojos en mí y sobre esta piedra cayere, será desmenuzado. O sea, está hablando de la piedra angular, Jesús de Nazaret. Sobre esta piedra cayere, será desmenuzado. Esta parábola fue dicho a los principales sacerdotes y fariseos de aquellos tiempos. Y esto fue dicho para el futuro. Bien, concluimos con esta frase que escribió en el Evangelio de Marcos. Dice: el que lee, entienda. Bien, hermanos y hermanas, concluimos con este tema a modo de resumen. Pablo, escogido por Dios, el apóstol de los gentiles, nos presenta dos conversiones diferentes. Uno, convertirse a Jesús de Nazaret. Esta conversión trata con tu carne y que es antes de la cruz. 2. Convertirse a Cristo Jesús el resucitado. Esta conversión trata con tu espíritu y que es después de la cruz. Pablo nos habla al respecto de la primera conversión en Jesús de Nazaret. Esta conversión trata con tu carne, o sea, con tu cuerpo físico, de esforzarse, de seguir los pasos de Jesús de Nazaret, de tener fe en Dios o de Jesús,
de arrepentirse de los pecados, bautizarse en agua y recibir el don del Espíritu. Este tipo de conversión presenta con un espíritu de miedo. Ven al diablo y piensan que se acerca el fin del mundo. Y otro, que esta conversión en Jesús de Nazaret se manifiesta un cambio emocional negativo. Comienzan a llorar, se sienten culpables por los pecados que cometieron en su vida anterior. Y esto es con un espíritu que presenta la conversión judía en Jesús de Nazaret. Bien, Pablo nos presenta la otra conversión, que es en Cristo Jesús resucitado. Esta conversión trata con tu espíritu. O sea que nosotros somos una nueva creación espiritual. Esta conversión es con un espíritu no de cobardía, como menciona en la primera conversión, sino esta conversión es con un poder de amor y dominio propio. Esta conversión se requiere como base escuchar, entender las palabras de verdad por el Evangelio de Pablo, como creyendo, confesando por la fe en Jesucristo que Él nos dio. Bien, Pablo nos revela al respecto de la primera conversión, que es una falsa conversión que viene de otro apostolado, o sea, de los 11 apóstoles de Jesús de Nazaret, que pertenece al apostolado de la circuncisión. Y esto trata con tu carne. ¿Y por qué Pablo nos revela que esta primera conversión es una falsa conversión? ¿Por qué? Porque esta conversión en Cristo Jesús el resucitado trata con tu espíritu y es para el pueblo gentil. Y la primera conversión en Jesús de Nazaret es para tu carne, o sea, para el pueblo judío. Los 11 apóstoles de Jesús de Nazaret no les creyeron a la revelación de Pablo, que fue revelado por nuestro Dios Todopoderoso, que es Jesucristo. No les creyeron y iniciaron a judaizar al pueblo gentil. Por eso Pablo los llamó falsos y culpables a los 11 apóstoles de Jesús de Nazaret. Porque esta primera conversión trata con tu carne, como vuelvo a repetir, y no para tu espíritu. Porque la carne para nada aprovecha. Veamos algunas prácticas al respecto de esta primera conversión, como dice: no te vistas así, no comas esto, no hagas esto. Y todas estas cosas son mandamientos de hombres, así como escucha. Y esta falsa conversión se manifiesta como revelaciones engañosas, poderes engañosos que provienen de parte de Dios por no haber creído a la verdad del Evangelio de Pablo. Bien, Pablo nos aclara más en su segunda carta a los Corintios en capítulo 5. Nos dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Aún si a Cristo conocimos la carne, ya no lo conocemos así.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas se hicieron nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Y que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Escúchalo bien. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así es que Dios nos pide, nos dice que nos acerquemos y nos reconciliemos con Él, porque ya está saldada la cuenta. Él vino a esta tierra encarnándose y se hizo llamar el Hijo de Dios. En su carne llevó todos nuestros pecados, muriendo en la cruz y resucitando. Nos limpió de nuestros pecados, nos quitó, nos perdonó. Y ahora somos impecables. Somos completos y perfectos. Nos redimió, nos justificó, nos santificó y nos dio una sabiduría predestinada. Eso es el beneficio, porque somos una nueva creación espiritual. Por lo tanto, Pablo nos aclara muy claro la conversión correcta en Cristo Jesús resucitado, dice. Lo primero es que tú escuches, entiendas y creyéndolas que tú eres ya perdonado. Escúchalo bien, que tú ya estás perdonado de tus pecados y que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. ¿Qué más queremos? Así es que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Y como vuelvo a decir, que hoy en día el cristianismo se quedó viendo el velo de Jesús de Nazaret. Por eso no entienden y impide entrar por el camino nuevo y vivo al reino de Dios. Bien, hermanos y hermanas, llegamos a la parte final de nuestro tema. Y gracias pues por acompañarme, porque juntamente hemos disfrutado de este tema que es tan nutritivo para nuestro ser espiritual. Así es que, hermanos, no olvidéis de compartir con nuestros hermanos que necesitan específicamente este alimento primordial para nuestro ser espiritual. No se olviden compartirlo. Regálame un like y suscríbanse a nuestro canal, que es Richard P. 26. Gracias, hermanos y hermanas. Les declaro bendecidos con toda bendición. Y volveré a la próxima con un nuevo video que es tan sustancioso
Gracias por acompañarme durante el tiempo de predicación. Me despido. Hasta pronto. Bendecidos con toda bendición. Abba Padre.